La historia de la batalla de Platea no comienza con una batalla, sino con desesperación, miedo, y una violencia que revela hasta qué punto los griegos habían cambiado. En el año 479 a.C., la guerra contra Persia había dejado a Grecia al borde del colapso. Atenas había sido incendiada no una, sino 2 veces. Sus habitantes vivían como refugiados. Las cosechas estaban destruidas. Las familias separadas. Y la esperanza, prácticamente extinguida. En ese contexto, un consejero ateniense llamado Lisídas se levantó en una asamblea y propuso algo lógico: aceptar una oferta de paz del enemigo. No hubo debate. No hubo discusión. Fue rodeado por sus propios compatriotas y apedreado hasta la muerte. Y la violencia no terminó ahí. Las mujeres de Atenas, al enterarse, arrastraron a su familia a la calle y también los mataron a pedradas. Ese momento resume el estado mental de Grecia: ya no había espacio para la negociación. Solo existía una idea: sobrevivir o desaparecer. Aunque el rey Jerjes se había regresado a Asia, no significaba el fin de la amenaza. Dejó en territorio griego a su general más capaz, Mardonio. Y Mardonio no era un comandante cualquiera. A diferencia del enorme ejército que había acompañado a Jerjes, él refinó sus fuerzas. Eliminó tropas innecesarias y se quedó con una maquinaria militar altamente eficiente, infantería disciplinada, caballería veloz y tropas experimentadas. Su ejército no era más grande, era mejor. Mientras tanto, Atenas, completamente devastada, tomó una decisión desesperada. Envió emisarios a Esparta con un mensaje claro: si no marchaban contra Persia, considerarían aliarse con ellos. Era una amenaza directa. Esparta, que había estado retrasando el conflicto, no tuvo más opción. Bajo el liderazgo del regente Pausanias, movilizaron una fuerza impresionante. 5.000 espartanos de élite, acompañados por decenas de miles de hilotas y aliados. No era una expedición. Era una guerra total. Cuando los espartanos marcharon hacia el norte, Mardonio no se alarmó. Al contrario, sonrió. Sabía que el terreno decidiría la guerra. Abandonó Atenas tras destruirla por completo y se retiró hacia Beocia, cerca de Platea. Allí eligió el campo de batalla perfecto, una amplia llanura cruzada por el río Asopo. Ese terreno favorecía completamente a su ejército. La caballería persa podría moverse libremente, rodear a los hoplitas y atacarlos desde la distancia. En cambio, la famosa falange griega, poderosa pero rígida, sería vulnerable. Además, Mardonio construyó una enorme fortificación de madera, una base segura en caso de retirada. No estaba improvisando. Estaba cazando. Cuando el ejército griego llegó, liderado por Pausanias, tomó una decisión clave: no bajar a la llanura. Permanecieron en terreno elevado, donde la caballería persa no podía alcanzarlos. Durante días, ambos ejércitos se observaron. Nadie atacaba. Era una guerra de paciencia. Hasta que Mardonio decidió romper el equilibrio. Envió a su caballería a hostigar a los griegos. Ataques rápidos, flechas, burlas constantes. Los griegos no podían responder. Era humillante y desgastante. En una de estas escaramuzas ocurrió algo inesperado: el comandante persa Masistio fue derribado y muerto. Fue una victoria moral para los griegos. Pero estratégicamente, nada cambió. Mardonio adaptó su plan. En lugar de atacar directamente, decidió destruir al enemigo lentamente. Cortó sus suministros. Interceptó convoys de comida. Y lo más importante, atacó su acceso al agua. Día tras día, los griegos sufrían calor, sed y hambre. La batalla se convirtió en una prueba de resistencia. Finalmente, los persas destruyeron su fuente principal de agua. El ejército griego estaba al borde del colapso.
Pausanias tomó entonces una decisión desesperada, retirarse durante la noche hacia una posición más segura. Era una maniobra extremadamente peligrosa. Y salió mal. La coordinación falló. Algunos contingentes huyeron demasiado lejos. Otros se quedaron atrás. El ejército se fragmentó. Al amanecer, Mardonio observó la situación. Y cometió un error fatal. Interpretó el movimiento griego como una retirada caótica. Creyó que estaban huyendo. Sin esperar organización ni formación completa, ordenó el ataque inmediato. El ejército persa avanzó en desorden, impulsado por la oportunidad de una victoria fácil. Pero no era una huida. Era el inicio del fin. Los espartanos, aislados y bajo una lluvia constante de flechas, no atacaron de inmediato. Pausanias, fiel a la tradición, esperó señales favorables de los dioses. Sus hombres resistieron, inmóviles, mientras morían a su alrededor. Fue un momento brutal. Finalmente, los presagios cambiaron. Pausanias levantó su lanza. Y todo cambió. La falange espartana avanzó. El impacto fue devastador. Los escudos de mimbre persa se rompieron. Sus líneas colapsaron. La batalla se convirtió en combate cuerpo a cuerpo. Y ahí, los griegos eran imparables. Blindados en bronce, disciplinados, letales, avanzaban como una máquina. Los persas lucharon con valentía, pero estaban en desventaja. Sus armas y armaduras no estaban diseñadas para ese tipo de combate. En medio del caos, Mardonio luchaba en primera línea, montado en su caballo blanco. Era el centro de gravedad del ejército persa. Y los espartanos lo sabían. Avanzaron directamente hacia él. Ignoraron todo lo demás. Solo querían una cosa, su muerte. Finalmente, Mardonio fue derribado. Y en ese instante, el ejército persa se rompió. Sin líder, sin orden, entraron en pánico. Huyeron hacia su fortificación. Pero no era un refugio. Era una trampa. Los griegos, reforzados por los atenienses, rompieron las defensas y entraron. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. No hubo rendición. No hubo piedad. Fue la venganza acumulada de años de guerra, destrucción y sufrimiento. Miles murieron en cuestión de horas. La victoria fue total. La invasión persa había terminado. Pero el verdadero impacto de Platea no fue solo militar. Fue psicológico. Grecia había demostrado que podía derrotar al imperio más poderoso del mundo. Habían pasado de ser víctimas a vencedores. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Tras la batalla, los griegos encontraron el lujoso campamento persa lleno de riquezas. Oro, plata, telas finas, un contraste absoluto con la austeridad espartana. Pausanias incluso hizo preparar un banquete persa junto a una comida espartana para mostrar la diferencia entre ambos mundos. Pero ese momento marcó el inicio de su caída. Con el tiempo, comenzó a adoptar el estilo de vida persa. Se volvió arrogante. Se aisló. Y según varias fuentes, conspiró con el enemigo. Finalmente, fue acusado de traición. Buscó refugio en un templo. Y allí, fue condenado. Los espartanos sellaron la entrada, dejándolo morir de hambre. Incluso su propia madre participó en el acto. Así terminó el hombre que había salvado a Grecia. La batalla de Platea marcó el fin de las guerras médicas. Pero también marcó el inicio de una nueva era. Atenas emergió como potencia dominante. Construyó un imperio. Y eventualmente, chocaría con Esparta. La historia nos deja una lección incómoda. Las derrotas heroicas como Termópilas son fáciles de admirar. Pero las victorias reales son complejas. Platea no fue gloriosa.
Fue brutal. Fue necesaria. Y cambió el destino del mundo para siempre.